¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, se encuentren todas y todos pasando. Pues bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema que traemos, que es cuál es la función del contador público como asesor en materia fiscal en los delitos de carácter fiscales y financieros. Porque pues bueno, sin lugar a dudas, todos los que nos encontramos en estos andares nos encontramos expuestos, ya sea por alguna cuestión de una responsabilidad en contra de los delitos fiscales o financieros, o como parte vinculante entre las autoridades para poder presumir la existencia de algún delito de carácter fiscal o patrimonial, o también como influyentes por lo que respecta a la presentación de las pruebas a través de la preparación de lo que es la contabilidad, para lo cual yo me tomé el atrevimiento pues bueno, de preparar y tomar en consideración una serie de precedentes por parte de los tribunales, que si bien ahorita vamos a comentar qué jerarquía tienen estos precedentes, porque pues si bien no tienen la misma jerarquía un precedente proveniente de la Suprema Corte de Justicia a otro proveniente de los tribunales federales en materia administrativa. Pero pues bueno, sin embargo, sí es importante, siempre que tomemos en cuenta algún tipo de asesoría, podamos consultar a esta fuente del derecho importantísima como lo son los precedentes judiciales, sin lugar a dudas. Y para tal efecto, pues bueno, quiero empezar comentando un precedente con grado de no de jurisprudencia, sino si bien de tesis, pero sí relevante para el tema que nos ocupa hoy, que es cuál es la vinculación del contador público como asesor fiscal en los delitos de carácter fiscales y financieros. Pues bueno, tenemos este precedente que nos hace referencia a la presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia, que si bien la encontramos en la Constitución respecto a lo que es el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, que si bien, repito, hace referencia a la presunción de inocencia, este precedente nos señala que no existe presunción de inocencia en materia fiscal, por lo que se refiere al artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, que si bien regula las visitas domiciliarias respecto a la verificación de comprobantes fiscales, que si el verificado cuente con la documentación que ampare la tenencia, la propiedad, la posesión de cualquier mercancía de procedencia extranjera, o si es que hay la obligatoriedad por parte de las leyes fiscales de mantener equipos, registros, sistemas especiales en cuanto a las cuestiones fiscales, por supuesto. Esto es un punto relativo al artículo 49, fracción quinta, que regula este artículo. Más sin embargo, recordemos que en el 2020, para el 2020, se añade la fracción onceava. Esta fracción onceava al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como parte del plan BEPS que pues la OCDE impulsó a través de estos esquemas que mediante los cuales se pretende pues que los países unifiquen criterios y pues en la medida de lo posible se vaya sistematizando las cuestiones de índole fiscalizadoras para prevenir y erradicar un poco o un tanto lo que es el uso excesivo de los mecanismos para pagar menos impuestos mediante pues los tratados para evitar las dobles tributaciones, los paraísos fiscales, ¿no?, como se le llegan a conocer. En México lo conocemos como los regímenes fiscales preferentes, sin lugar a dudas, pero pues bueno, yo me refiero a este artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en su fracción onceava. Recordemos que en esta fracción onceava, pues bueno, es facultad de las autoridades fiscales, llevar a cabo visitas domiciliarias a los asesores fiscales como parte de lo que son los esquemas reportables, que son regulados a través del Código Fiscal de la Federación mediante pues los artículos 197 al 202. Estos esquemas reportables que pues bueno, si bien deben de tomar en consideración una serie de características para que el asesor fiscal tenga que reportarlos, sí, para mí es muy importante que podamos comentar lo relativo
a la última fracción del artículo del 199, este artículo 199 que regula cuándo se deberá de presentar un esquema por el aviso de los esquemas reportables, un aviso de esquemas reportables, ¿verdad? ¿Por qué me remito a esta parte? Porque como parte y vinculante de este precedente judicial de que no existe presunción de inocencia relativo a lo que regula el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, nos correlaciona a lo que son los esquemas reportables. Ahora, estos esquemas reportables, al punto donde yo me quiero referir es a la última fracción de este artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, donde nos hace referencia a que se deberá de presentar un esquema reportable cuando que no exista una simetría o exista una diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal, y la diferencia sea superior al 20%, y que dentro de este 20% de diferencia entre la conciliación del resultado contable y el resultado fiscal no se tomen en consideración las depreciaciones, por supuesto, porque si tomáramos en cuenta las depreciaciones para efectos contables y las depreciaciones para efectos fiscales, pues bueno, la variación entre el resultado contable y el resultado fiscal, sin lugar a dudas, sería superior a ese 20%. Es por lo cual este artículo 199 del Código Fiscal de la Federación en materia de esquemas reportables, repito, nos hace referencia a que deberemos los asesores fiscales presentar este esquema reportable cuando en nuestra declaración anual observemos que entre el resultado contable y el resultado fiscal hay una diferencia de un 20%. Entonces deberemos de presentar el esquema reportable. ¿Qué sucede si no lo llegamos a presentar? Entonces nos podemos hacer acreedores, esto nos lo señala lo que es el artículo 82b del Código Fiscal de la Federación, la fracción primera. Nos podremos hacer acreedores a una multa de lo que van de 50,000 pesos a 20 millones de pesos. Sin lugar a dudas, yo no sé a quién se le ocurrió esta multa tan excesiva de 20 millones de pesos a un asesor fiscal por no presentar un esquema reportable. Que si bien, pues bueno, hay honorarios de toda índole, desde índole un poco más baratos, un poco más caros, pero para tener la capacidad económica de pago para poder realizar un pago de una multa de 20 millones de pesos por no presentar un esquema reportable, pues bueno, sin lugar a dudas es excesivo. Entonces, por lo tanto, y me quiero vincular nuevamente a este precedente, que no existe presunción de inocencia por lo relativo al artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, pues bueno, los asesores fiscales, si dentro de en la preparación y el envío de la declaración anual observamos que hay una variación entre el resultado contable y el resultado fiscal superior al 20% sin tomar en cuenta las depreciaciones, pues deberemos de presentar lo que es el esquema reportable. Ahora, que en este caso no existe presunción de inocencia, ya nos lo dejó ahí el precedente judicial. ¿Y a qué me quiero referir a que no existe una presunción de inocencia? Pues que bueno, la cuestión de la índole de lo que es el resultado contable le compete regularlo a la técnica contable. Y al referirme a la técnica contable, por supuesto, nos tenemos que remitir pues para efectos nacionales a las normas de información financiera, o para efectos internacionales a las normas internacionales de información financiera, que si bien entonces hay cuestiones de estas normas de información financiera que son de apreciación del preparador de la información financiera, pues bueno, la autoridad fiscal ya nos dejó en claro de que no existe ninguna presunción de inocencia. Por el contrario, y pues en un contrario senso, en una interpretación en sentido contrario, pues bueno, el asesor fiscal para estos efectos será culpable hasta que no demuestre su inocencia. Es decir, nos podrán multar si es que detectan alguna irregularidad que para efectos de las autoridades fiscales e interpretativos de las normas de información financiera se modifique el resultado financiero y nos vincule a los asesores fiscales a presentar el aviso que no lo hayamos presentado, pues bueno, seremos culpables hasta que no demostremos nuestra inocencia mediante pues lo que es la interpretación y aplicación de las normas de información financiera
para lo cual, pues bueno, tendremos que demostrar por qué no existió una variación entre el resultado contable y el resultado fiscal superior al 20%, ¿sí? Como parte de esta obligatoriedad de los asesores fiscales para el envío de lo que son los esquemas reportables. Recordemos que este esquema reportable se tiene que presentar 30 días posteriores a partir del momento en que el asesor fiscal entra en pláticas o observa o detecta que existe alguna de estas hipótesis jurídicas o causales a que nos hace referencia el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Si bien, pues bueno, ese es un precedente que les quería yo comentar, más sin embargo, existe otro precedente, pero este precedente proviene del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El primer precedente que les comentaba yo, relativo a que no existe presunción de inocencia por lo que respecta al artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, proviene de lo que es la Suprema Corte de Justicia. Más sin embargo, existe otro precedente proveniente en un rango jerárquico, también importante tomar en consideración. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala que la presunción de inocencia debe de prevalecer y aplicarse tanto en la materia penal, por supuesto que no es su área, pero también en el derecho administrativo. ¿De acuerdo? Entonces es en donde pues entra la disyuntiva si para efectos fiscales la presunción de inocencia es aplicable o no, y pues bueno, ahí la argumentación jurídica será parte indispensable para dirimir este tipo de cuestiones de carácter interpretativo, repito, considerando y ponderando lo correspondiente a que una tesis o un precedente proviene de la Suprema Corte de Justicia y otro proviene del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿De acuerdo? Esto nos lleva pues a lo siguiente, a otro precedente de los tribunales, ¿de acuerdo? Que nos plantea cuál es la función o cuál es la finalidad de las presunciones o ficciones legales, porque tenemos que recordar que nuestro Código Fiscal de la Federación se encuentra permeado prácticamente a partir de lo que es 2014, que entró en vigor y en vigencia esta modificación y se añadió el artículo 69b al Código Fiscal de la Federación, y en el 2020 cuando se incorporó el artículo 5A al Código Fiscal de la Federación relativo a la razón de negocios. Sin embargo, pues bueno, esto será tema que abordaremos más adelante. Me quiero referir a la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que nos señalan los precedentes? ¿Por qué quiero abordar esta parte de las presunciones de inocencia relativo a nosotros, los que nos dedicamos a asesorar en materia fiscal relacionado con las cuestiones de índole contable y financiero? Porque pues si bien las presunciones nos habla este precedente, la función de las ficciones legales es un mecanismo regulador que utiliza el legislador para prever fraudes a la ley, es decir, pues una evasión o una elusión fiscal. Más sin embargo, también aquí nos hace referencia en este precedente que el legislador y la autoridad parte de un hecho conocido a uno desconocido, como tal cual lo podemos observar en este artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Es decir, ellos parten de un hecho conocido que a su criterio observan que no existe capacidad pues de lo que es personal, infraestructura, capacidad directa o indirecta para proveer el servicio o suministrar el producto, ¿sí?, que se está enajenando, que se está proveyendo. ¿De acuerdo? Entonces, al partir de un hecho conocido a uno desconocido, ellos pues reputan su existencia a que, dependiendo la experiencia del pretender del actuar, pues bueno, con esto, es decir, como la autoridad fiscal ha observado que si bien los contribuyentes a su entender, si no tienen personal o no llegan a tener activos suficientes, ellos parten de la premisa y por plantearlo de una manera somera, de la imaginación, que si no cuentan con estos elementos, se encuentran simulando algún tipo de operación en contra de lo que es
pues bueno, las características de lo que es la sustancia económica, lo que nos hace referencia a las normas de información financiera. Más sin embargo, al punto medular que quiero llegar es que al partir la autoridad fiscal de un hecho conocido a uno desconocido, el hecho que desconocen es el fondo del tema, del fondo de la contabilidad, el fondo de la naturaleza. Es decir, del principio de la sustancia económica, porque aquí nuevamente me quiero vincular a lo referente al registro contable como parte de las normas de información financiera preparado por el contador público, el asesor en materia contable, mediante pues lo que son los postulados básicos de las normas de información financiera y me remito a 4 postulados, a lo que es la sustancia económica, ¿de acuerdo? La dualidad económica y la asociación de costo y gasto. ¿Por qué me remito como parte de esta transición de que las autoridades fiscales en el artículo 69b y en las presunciones en general en materia tributaria parten de un hecho conocido hacia uno desconocido? El desconocido, el preparador, nosotros los que somos asesores en materia fiscal y contable, tenemos que vincular la contabilidad y demostrar que existe una sustancia económica a través de nuestros estados financieros, que existe una dualidad económica muy importante y una asociación entre costo y gasto, ¿de acuerdo? Recordemos que la dualidad económica son los recursos con los que cuenta el ente económico para pues la obtención de sus fines, y por lo que respecta a la sustancia económica, muy importante, que debe de prevalecer el fondo sobre la forma jurídica. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones la forma jurídica y lo que nos hace referencia al derecho público es algo, y lo que nos hace referencia al derecho privado es una cuestión distinta. Es por lo cual las presunciones en materia fiscal, al partir de un hecho conocido hacia uno desconocido, nosotros los asesores fiscales en materia y también en materia contable, pues tenemos que introducir la cuestión de índole contable para pues demostrar la sustancia económica soportadas con bases pues jurídicas en el derecho privado, ¿de acuerdo? Y al hablar de derecho privado me refiero, por supuesto, a las normas de información financiera. Es por lo tanto que pues bueno, la función del contador público como asesor en materia fiscal y contable pues es vinculante, sin lugar a dudas, ya sea para erradicar lo que es la presunción en contra del contribuyente que se encuentre realizando o operando de manera simulada, o demostrar que a través de los estados financieros existe una sustancia económica, existe una dualidad económica y existe una asociación entre costo y gasto que la autoridad fiscal no ha detectado, no ha observado, porque pues si bien la contabilidad electrónica que se envía, esa contabilidad electrónica que se envía en ocasiones o en muchos de los casos cuenta con asimetrías entre lo que es la sustancia económica en materia de forma y de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, la finalidad de estas presunciones legales, ¿cuál es? Nos hace referencia este precedente, así de manera muy clara, es de justificar incongruencias entre el resultado jurídico, es decir, el resultado jurídico y la realidad económica con un espíritu de justicia tributaria, ¿de acuerdo? Es por eso que este precedente nos clarifica a todos los asesores fiscales que las presunciones buscan simplemente aclarar la desvinculación que existe entre lo que es la realidad jurídica, que ellos lo manejan como realidad jurídica, y la realidad económica, siendo que existe una desvariación. Aquí yo me tomé el atrevimiento de señalar 2 libros que les quiero recomendar, por favor, que es la Teoría General de los Sistemas de Bertalanffy. Esta Teoría General de los Sistemas, que pues si bien nos hace referencia a este concepto de las presunciones en materia fiscal, como lo que es la materia de índole fiscal se vincula
con la materia de índole económico, y pues bueno, se genera este sistema complejo abierto, porque el derecho fiscal permite la vinculación con el derecho privado, sin lugar a dudas, pues bueno, relativo a lo que nos hace referencia Nicolás Luhmann aquí en su libro El Derecho de la Sociedad, pues que como precedente de esta teoría de los sistemas, de donde parte las presunciones y las ficciones en materia tributaria, ¿de acuerdo? Ahora, otro punto a tomar en consideración, este artículo 69b, sí, de acuerdo, el artículo 69b, si bien no es el único con el que pues existen o se pueden vincular las presunciones en materia fiscal, sí es uno de los artículos primordiales que a partir del 2014, porque fue a partir del 2014 cuando entró en vigencia, pues ha servido como un mecanismo a través de los cuales las autoridades fiscales han pretendido, y hago referencia a que han pretendido, porque no se ha erradicado, lo que es el combate y el tráfico de los comprobantes fiscales con operaciones simuladas. Estas operaciones simuladas, que pues si bien observamos en el listado de contribuyentes que el Servicio de Administración Tributaria publica en el Diario Oficial de la Federación, hay más de 10,000 contribuyentes. Estos 10,000 contribuyentes, pues bueno, ¿cuál es la forma o uno de los mecanismos mediante los cuales los asesores fiscales podrían haber ayudado o haber desvinculado a estos contribuyentes, ya sea como el emisor de los comprobantes o el receptor de los comprobantes? Pues vuelvo a lo mismo, a través de la incorporación y el demostrar a través y mediante estados financieros y registros contables que existe sustancia económica en la operación, que existe una dualidad económica y que existe, una asociación entre el costo y el gasto. Esto sin lugar a dudas como parte de todo el listado, de información que se puede añadir y soportar a los estados financieros donde se muestran estos tres principios. Más sin embargo, yo sí considero que estos tres principios deben de ser pues la base de todas las pruebas mediante las cuales el asesor fiscal y el asesor contable aporte a la autoridad para que ellos puedan vislumbrar, puedan tomar en consideración que sí existe pues una vinculación entre el costo y el gasto y una sustancia económica, ¿de acuerdo? Ahora, otro precedente al cual yo me quiero remitir es pues al respectivo artículo 5A, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, porque recordemos que antes del 2020 este artículo 5A simplemente existía en precedentes judiciales, se hacían referencia a la razón de negocios, que la razón de negocios es obligación del contribuyente el demostrarla, mas no es obligación de la autoridad demostrar carece de una razón de negocios. Y existía la incertidumbre y se pretendía, todos los asesores o los que nos dedicamos al derecho fiscal y a las cuestiones de carácter contable financiero, teníamos la esperanza que en este 2020, la miscelánea fiscal para el 2020, se hubiese regulado la razón de negocios, no incorporando el precedente judicial directamente a Código Fiscal, sino que se regulara lo respectivo a cómo el contribuyente va a demostrar que existe una razón de negocios. Porque en la actualidad, ya sea en el precedente anterior al 2020 o en la actualidad ya a partir del 2020, ya teniendo el artículo 5A incorporado al Código Fiscal de la Federación como una potestad de la autoridad, el poder someter a tela de juicio si es que existe razón de negocios o no, cómo el contribuyente puede demostrar que existe razón de negocios. Es una cuestión de índole interpretativo nuevamente, no queda plenamente plasmado en lo que es la ley y más que nada como parte de lo que es una seguridad jurídica para el gobernado, de cómo lo va a demostrar. Es decir, que la razón de negocios se va a poder demostrar si el contribuyente demuestra que existe
Punto número 1, punto número 2, punto número 3, más sin embargo eso no existe. Nos hace referencia este artículo 5 como parte de las presunciones nuevamente a que cuando la autoridad fiscal podrá pues tomar en consideración que no hay una razón de negocios. Es más, esta razón de negocios nuevamente es un concepto jurídico indeterminado. ¿Por qué es un concepto jurídico indeterminado? Porque no existe una definición tal cual para esta denominación de razón de negocios. Si bien existe el precedente ahí como parte de la tesis, de la jurisprudencia, de que es una razón de negocios, no existe tal cual un fundamento que se debe entender por razón de negocios. Existe, repito, existe el precedente judicial a que nos hace referencia que se debe de entender por razón de negocios. Nos dice el precedente, pues bueno, razón de negocios se debe de entender lo que la jerga financiera señala como dos puntos: que exista un beneficio económico para la sociedad, es decir, que haya una ganancia. Si no hay ganancia, pues bueno, para efectos del precedente judicial no hay razón de negocios. Más sin embargo, en la legislación, en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Tributario Mexicano, no hay un precedente, no hay una definición a esta razón de negocios. En este artículo 5A, si observamos en el último parrafito de este artículo 5A, nos llega a dar una somera entendimiento de qué se debe sobreentender, porque nos hace referencia a qué no se entiende por razón de negocios. Entonces, en una interpretación a sentido contrario, pues bueno, entonces deberemos de considerar qué es lo que sí se entiende, ¿no? Porque nos hace referencia a que no se entiende por razón de negocios, ¿sí? No se entiende por razón de negocios a lo que las leyes en materia la regulen. Así nos hace referencia. Una cuestión pues sí muy de mucha imprecisión y de una carencia de técnica legislativa por parte, valga la redundancia, del legislador, porque nuevamente los asesores fiscales nos tenemos que remitir a las normas de información financiera para poder explicar, para poder desvincular al contribuyente de que no existe una razón de negocios, nuevamente mediante estos tres postulados de las normas de información financiera que comentábamos, es decir, el negocio en marcha, ¿de acuerdo? ¿Qué decir? Esta norma de información financiera de la serie A, que nos hace referencia a los postulados, nos señala que se reputa negocio en marcha cuando el negocio prevalecerá dentro de un horizonte de tiempo indeterminado. Es decir, no va a ser un periodo de tiempo determinado, será dentro de un periodo de tiempo indeterminado. Existirá un negocio en marcha. Número 2, dualidad económica. Volvemos al concepto de dualidad económica como parte de la razón de negocios. ¿Qué es esta dualidad económica? Pues bueno, que la entidad económica opera con los recursos con los que cuenta para la obtención de sus fines, ¿de acuerdo? Y la sustancia económica, volvemos al mismo, que debe de prevalecer el fondo sobre la forma jurídica, ¿de acuerdo? Todos estos tres principios de las normas de información financiera como postulados básicos nos pueden dar una breve interpretación a la razón de negocios, porque si bien la razón de negocios simplemente lo que es el precedente judicial nos dice mientras haya ganancia habrá una razón de negocios, pero no, lo que es el artículo 5A nos hace referencia a una cuestión muy distinta, a que habrá razón de negocios siempre y cuando el beneficio económico sea razonable. Entonces, cuando habrá razón de negocios, vuelvo a lo mismo, deberemos entender, y el artículo 5A del código nos define que es un beneficio económico razonable. Entonces, se define como un beneficio económico razonable cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos o reducir costos, o un mejoramiento como posicionamiento del mercado. Es decir, ya queda de lado en que haya una ganancia y queda de lado para efectos del artículo 5A y de los precedentes judiciales estos postulados básicos. Nos dice, mientras haya un beneficio económico, es decir, mientras haya ingreso, mientras se genere un ingreso o se abatan costos, habrá razón de negocios. Vuelvo a lo mismo, que entonces la función del asesor contable, del asesor
en materia fiscal al contador público en esta índole, pues bueno, cuando exista algún acto por parte de la autoridad que señale que el acto jurídico carece de razón de negocios, pues bueno, simplemente bastará como uno de los tantos pruebas que se presenten, si como base de las pruebas los estados financieros que demuestren que hay un negocio en marcha, una razón de negocios y una dualidad económica en la operación, en el acto jurídico donde la autoridad manifiesta que existe una carencia de la razón de negocios. ¿De acuerdo? Que sin lugar a dudas este artículo 5A ha venido a darle al traste a lo que son las presunciones en materia pues fiscal, porque vuelvo a lo mismo, parten de un hecho conocido hacia un hecho desconocido, desmarcándose por completo de la presunción de inocencia, prevaleciendo lo que es, pues en sentido contrario, prevaleciendo lo que es la presunción de culpabilidad y a través de las pruebas demostrar la inocencia, ¿verdad? Todo esto justificado por los precedentes como parte de que, pues bueno, se busca una justicia tributaria vinculando, ¿de acuerdo?, lo que es la realidad jurídica con la realidad económica. La realidad económica, dice la autoridad, yo no la conozco, demuéstramela que sí existe, porque yo no estoy en tu negocio todo el tiempo. Es como parte de donde se llegan a lavar un poquito las manos, ¿de acuerdo? Entonces este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, es vinculante. Recordemos que ya se tiene el precedente para 2021, que en este 2020 pues el artículo 5A no será vinculante para cuestiones de carácter de delitos fiscales, ¿no? De delitos relacionados con la defraudación fiscal, con la evasión y elusión fiscal, derivado pues que a través con el uso o engaño se omita el pago de alguna contribución. Es decir, pues bueno, si la autoridad fiscal ya para 2021 llega a observar que algún acto jurídico carece de razón de negocios, ya podrá tomar en consideración de que existe una resolución por parte de la autoridad fiscal de que existió un acto jurídico que careció de razón de negocios, lo cual lo podrá vincular de manera directa al contribuyente a un delito de defraudación fiscal de facto. No será necesario cualquier nuevo procedimiento, porque será algo similar a lo que sucede en el artículo 69b, que en el artículo 69b se emite por sí mismo el procedimiento fiscalizador como parte de esta defraudación fiscal, y pues bueno, ya simplemente faltará que se judicialice el caso para efectos de que todas las pruebas ya como parte de la carpeta que la autoridad realizó para la vinculación al contribuyente al artículo 69b e incorporarlo como un contribuyente definitivo dentro del listado que se publica, pues bueno, con eso será suficiente. De la misma manera, este artículo 5A es lo que se pretende como parte de las reformas para el 2021 en esta miscelánea fiscal que pues bueno, se pretende que pase tal cual se presentó por parte del Ejecutivo, que haya pequeñas variaciones, más sin embargo no existan variaciones sustancialmente diferentes, ¿no? Que pues bueno, esa es la función ahora de nosotros los contadores como parte de las cuestiones de índole, de los delitos, de carácter fiscal y financiero, pues que a través de la información contable se demuestre y se desvierta lo relativo a las presunciones. Me refiero de manera específica al 69b y al 5A del Código Fiscal de la Federación como parte de algunas de las presunciones que el Código Fiscal de la Federación hace referencia. ¿De acuerdo? Ahora tenemos otro precedente judicial también muy importantísimo. Este ya es un precedente en materia de recursos de procedencia ilícita. Este precedente judicial, como parte de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, nos hace referencia a cuando existirá operaciones de recursos de procedencia ilícita.
relativos al artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿no? Punto número 1, nos dice este precedente que para acreditar el cuerpo del delito basta con que no se demuestre la legal procedencia y existan indicios fundados de la dudosa procedencia. Es decir, con que haya indicios, simplemente con esos, pues bueno, se podrá vincular a que existe algún tipo de operación con recursos de procedencia ilícita, porque recordemos que el espíritu de este artículo 400 bis del Código Fiscal de la Federación era pegarle directamente a las conductas delictivas de lo que es el narcotráfico, o de todo el dinero que proviniera del narcotráfico, ¿no? Más sin embargo, a través del tiempo el narcotráfico se hace desgregado, como lo señala Andrés Oppenheimer ahí en su libro de Crear o Morir. Pues bueno, el problema principal del narcotráfico ya no es la compra-venta de droga, ¿no? Ya son los delitos que circundan al narcotráfico, como son los delitos a la salud, contra la vida, la dignidad, la seguridad física, el patrimonio mismo, como parte de estas moches que van pidiendo a los negocios, inclusive el desarrollo económico nacional, ¿de acuerdo? Entonces, este precedente nos hace referencia a que ya no hace falta a que pues se vincule a que el dinero proviene de narcotráfico. Más sin embargo, únicamente basta con que existan indicios fundados, es decir, que el Ministerio Público observe que hay un indicio fundado de que el dinero proviene de algún producto ilícito. Más sin embargo, si hace referencia al final este precedente, algo que nos vincula a los asesores fiscales y a los asesores en materia contable, porque nos señala que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen. Entonces, por el contrario, en una interpretación a contrario sensu, bastará con que se demuestre la legal procedencia. ¿Cómo se demostrará la legal procedencia de los recursos? Pues bueno, a través y como base de los estados financieros y la información financiera emanada de las normas de información financiera y como parte de la sustancia de los postulados básicos de estas normas, pues bueno, se podrá rastrear de manera completa el origen de los recursos y la aplicación de los mismos a través de la sustancia económica, dualidad económica, asociación de costos y gastos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fue algo parecido a lo que le sucedió al futbolista Rafael Márquez, que lo quisieron vincular con operaciones de recursos de procedencia ilícita, pero más sin embargo, al mostrar la contabilidad donde se demuestra que no existió una vinculación de manera directa con el recurso ilícito, pues bueno, se demostró que sí existe una legal procedencia y no fue simplemente un blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? Esto es por lo que respecta a un breve comentario a este precedente de, cuando se presumirá que existen operaciones con recursos de procedencia ilícita como parte del artículo 400 bis del Código Penal Federal, Y ahora, para concluir la charla del día de hoy, me quiero remitir ahora a la responsabilidad solidaria de los asesores fiscales en materia impositiva y a la responsabilidad de los delitos fiscales con el asesor fiscal, porque en muchas ocasiones por desconocimiento o por dejadez los dejamos de observar, y si existe o puede llegar a existir algún tipo de responsabilidad solidaria, ya sea en la omisión de pago o por parte del contribuyente, o algún tipo de responsabilidad solidaria ya cuando exista algún delito de carácter fiscal, ¿de acuerdo? Aquí, como parte de la responsabilidad solidaria, tenemos que remitirnos al artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a los residentes en el extranjero. Pero este artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos hace referencia a un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros, como asesores fiscales, asesores contables, tengamos un cliente residente en el extranjero
con pues un establecimiento permanente en México, ya sea un establecimiento permanente o una fuente de riqueza en México, que es muy común, ¿de acuerdo? Que tenemos clientes fuera de México, pero tienen que tributar en México y derivado pues de que constituyen un establecimiento permanente o una fuente de riqueza. O dejamos de observar este artículo 2A, que decimos, pues bueno, mi cliente está fuera de México y no constituye un establecimiento permanente más. Sin embargo, el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos hace referencia a que ¿cuándo se considerará un agente independiente? Es decir, nosotros los asesores en materia tributaria nos consideraremos nosotros como el establecimiento permanente en México, ¿de acuerdo? Y nos dice, el agente independiente, es decir, nosotros los asesores fiscales, nos consideraremos el establecimiento permanente del residente en el extranjero cuando, pues bueno, cuando este residente en el extranjero nos pague, ¿sí? De acuerdo, de manera habitual, como nosotros lo denominamos, una igual. Es decir, haya o no haya trabajo, nos va a estar pagando, exista o no exista una relación subordinada. Por lo tanto, esto nos remite al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, relativo a lo que son las responsabilidades solidarias, ¿de acuerdo? Y me refiero a la fracción 14 de este artículo 26, muy importante, que nos hace a que las personas que presten servicios a residentes en el extranjero se considerarán responsables solidarios. Por lo tanto, entonces hay que tener mucho cuidado cuando tengamos como cliente un residente en el extranjero y ya sea que a través de nosotros se constituya un establecimiento permanente o simplemente contractualmente nos vincule el residente en el extranjero con lo que es una responsabilidad solidaria para efectos tributarios, para efectos del pago del impuesto, ¿de acuerdo? Y este artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, me lo estaba yo brincando, en su fracción 5, también nos llega a vincular de manera muy somera, porque nos refiere a que los representantes de no residentes en el país tendrán una responsabilidad solidaria, porque llega a ser también común que lo que respecta al residente en el extranjero, para efectos de que no estemos dándole molestias al cliente, nos otorga un poder, ¿de acuerdo? Un poder mediante el cual nos da la representación para efectos de diversas circunstancias. Más sin embargo, este artículo 26, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación, deberemos de tener mucho cuidado y mucho en cuenta que, seremos responsables solidarios cuando tengamos esta vinculación con los no residentes en el país y nos consideremos como representantes de ellos de manera contractual en el país, ¿de acuerdo? Eso es por lo que respecta a la responsabilidad solidaria. Ahora, por lo que respecta a la responsabilidad en materia de delitos fiscales, ¿de acuerdo? Esto regulado por el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, que nos señala cuándo existirá una responsabilidad solidaria entre el principal responsable del delito fiscal y un tercero. Es decir, este artículo 95 nos dice punto número 1, cuando existirá responsabilidad solidaria cuando se concerte la realización del delito. ¿Qué quiere decir que se concerte la realización del delito? Que se ajusten o que se acuerden, que se haga mecánico, que se haga esta ingeniería mediante la cual en ocasiones nosotros los asesores fiscales deberemos de tener mucho cuidado en no formar parte de una responsabilidad solidaria para efectos de que nosotros como expertos y como peritos en esta materia lleguemos a ajustar o adecuar la realización de algún delito en materia fiscal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, deberemos de acudir a estos, principalmente al artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación para poder observar, ¿no?, de que no existe
algún tipo de vinculación, y también pues lo relativo al 69B y al 5A del Código Fiscal de la Federación como delitos en materia de carácter fiscal, porque sin lugar a dudas pues los preparadores de la información contable, la información financiera, el envío, la presentación y la declaración de los impuestos, pues somos los asesores fiscales, los contadores por lo regular. Más sin embargo, también puede llegarse a dar el caso que existan abogados que lleven a cabo el cálculo, determinación, presentación y envío de los impuestos. ¿De acuerdo? Punto número 2 nos hace referencia a este artículo 95 del Código Fiscal, que habrá una responsabilidad solidaria en el delito fiscal cuando se introduzca dolosamente a otro a cometer el delito o se ayude a otro dolosamente para la comisión del delito. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, nuevamente tendremos que tener mucho cuidado, o debemos de tener mucho cuidado de que no exista esa vinculación, de que los introduzcamos dolosamente o los ayudemos dolosamente. Esta palabra de dolo, muy importante, deberemos de tomarla en consideración y como parámetro dentro de este, pues, por decirlo así, de este termómetro en cuanto a la responsabilidad en materia de delitos fiscales. El dolo como medida de inducción o de ayuda a la comisión del delito, ¿de acuerdo? Y finalmente, la parte medular de este artículo 95, la fracción novena de los responsables de los delitos en carácter fiscal, que nos hacen referencia a que derivado de un contrato que implique el desarrollo de actividades independientes, se ejecuten actos que deriven en la comisión de un delito fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si derivado de una forma contractual, ¿sí?, nos vincula el contribuyente con el asesor fiscal y se desarrollan actividades independientes como lo somos nosotros, se ejecutan actos que deriven en la comisión de un delito de carácter fiscal, sin lugar a dudas bastará con que el contribuyente pues presente el contrato y se demuestre que hubo una responsabilidad en materia de delitos fiscales por parte del prestador del servicio, que sin lugar a dudas, les repito, es el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación en su fracción novena, que deberemos de tener máxima cuidado por lo que respecta en materia contractual, sí ser muy precisos por lo que respecta al clausulado y evitar alguna cuestión de índole de responsabilidad en los delitos de carácter pues fiscales. Y ya para terminar la plática del día de hoy, el artículo 96 del Código Fiscal de la Federación relativo al encubrimiento, ¿de acuerdo? ¿Quién será responsable del encubrimiento? Pues bueno, quien ayude al imputado para eludir las investigaciones o sustraerse de la acción de la justicia. Es decir, que quememos los libros, que nos desaparezcamos, que la computadora donde estaba la información no la tengamos. Todas esas cuestiones deberemos los asesores fiscales, los contadores públicos o los abogados en materia tributaria tener mucho cuidado por lo que respecta a la responsabilidad de encubrimiento, y si es que existe algún tipo de contrato que se vincule entre el contribuyente y el prestador de servicios, pues hacer referencia a este artículo 96 del Código Fiscal de la Federación para, pues bueno, cuidar por lo que respecta a nuestro cliente, pero por lo tanto también cuidar lo que respecta pues a la profesión como asesor fiscal, financiero y contable. Pues bueno, mis amigos, mis amigas, por mi parte eso es todo. Quiero agradecerles que estuvieron aquí conmigo. Recuerden que me pueden buscar en redes sociales como Adolfo Vasconcelos Pérez, donde pues yo estoy a sus órdenes. Les puedo compartir estos precedentes judiciales que platicamos el día de hoy para que los puedan analizar más a detalle. Yo soy Adolfo Vasconcelos, especialista en Derecho Fiscal y asesor de empresas. Muchas gracias. Hasta la próxima.